Hola, hoy vamos a hablar del descuento de documentos. Esta es una operación en donde las empresas, con algunos activos que tienen, lo que hacen es entregarlo a un tercero, en este caso instituciones bancarias o instituciones financieras, para proceder a obtener fondos, o sea, a obtener liquidez del mercado bancario o financiero. Por lo tanto, lo que primero tenemos que tener es un documento. Es un documento a cobrar, que tiene una fecha de firmado y también tiene una fecha de vencimiento. Para nosotros es muy importante saber la fecha de vencimiento. Entonces, obviamente que para el banco, esta forma de financiamiento que le da a las empresas tiene una doble garantía. La garantía de la carpeta crediticia del banco y también la garantía que le da que un tercero deba abonar esa deuda que tiene el cliente del banco para con el banco. Y para la empresa no es nada más que cambiar una forma de tener un activo por otro. Obviamente, con el sacrificio económico de abonar las comisiones bancarias, los gastos bancarios y también los intereses. Intereses que van a ser a devengar. ¿Por qué? Porque van a ser los intereses desde el mismo momento que se presenta el documento y hasta el momento que ese documento va a vencer. O sea que nosotros debemos calcular los intereses a devengar desde el momento que presentamos el documento, lo descontamos en la institución bancaria o financiera y hasta la fecha de vencimiento. Y obviamente que estos intereses son en forma adelantada. ¿Por qué? Porque del valor de ese documento tienen que salir tanto las comisiones bancarias, tanto los intereses que nos cobra el banco y el saldo que se deposita generalmente en la cuenta corriente del cliente. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que saber es que no podemos modificar para nada el valor del documento. O sea, que ese valor del documento es imperturbable. No lo podemos cambiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es registrar ese documento para que no tengamos problemas en adelante. Obviamente, otra de las cosas que nosotros tenemos que saber es que esta forma de financiamiento puede ser registrada contablemente de dos maneras. Por un lado, utilizando cuentas regularizadoras y por otro lado, utilizando las cuentas de oro. Obviamente que las registraciones contables de los devengamientos serán iguales para uno u otro sistema. ¿Qué diferencia hay? La diferencia hay es en la cuenta que vamos a utilizar en el asiento que refleja el descuento del documento. Nosotros vamos a tener que registrar, por un lado, debitando las comisiones bancarias, debitando los intereses negativos a devengar. Cuidado que esos intereses negativos a devengar son no desde la fecha que se firmó el documento, sino desde la fecha que se depositó el documento, se descontó el documento y hasta la fecha de finalización. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo firmo un documento por 10 meses y a los 4 meses de firmado lo descuento, me faltan solo 6 meses de intereses, que es lo que me va a cobrar el banco. Entonces les decía, debito las comisiones bancarias, debito los intereses negativos a devengar y debito el saldo de lo que me depositan en mi cuenta corriente la institución bancaria. ¿Y qué voy a acreditar? En el caso de las cuentas regularizadoras, la cuenta regularizadora, documentos descontados por el valor del documento. En el caso
de las cuentas de orden, voy a acreditar la cuenta documentos a cobrar. O sea, doy de baja directamente a la cuenta de activos. Pero si pasase eso, yo no estaría reflejando ningún tipo de contingencia. Por lo tanto, tengo que registrar en la misma fecha un asiento de contingencia. Ese asiento de contingencias será debitando una cuenta que me diga cuál es la posible contingencia, en este caso documento descontado, que acá se usa como cuenta de orden deudora, y acreditando el posible acreedor potencial si el que paga no se hace cargo de la deuda. ¿Sí? Entonces vamos a usar la cuenta banco, el nombre del banco, documentos descontados. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Después vamos a tener que ir debitando, vamos a tener que ir devengando cada uno de los meses que van pasando y al final del ejercicio también vamos a tener una diferencia. En el caso de las cuentas regularizadoras, voy a debitar la cuenta documentos descontados y voy a acreditar la cuenta que todavía no di de baja, que es la cuenta del activo, los documentos a cobrar. En el caso de las cuentas de orden, lo primero que vamos a hacer es dar de baja al asiento de la contingencia. O sea, vamos a debitar banco, documentos descontados y vamos a acreditar documentos descontados. Esto es en el caso de que el deudor principal abone el documento. Si no lo abonase, se terminó la contingencia. Por lo tanto, en ambos dos casos, debo hacer el asiento de documentos descontados a documentos a cobrar y banco documentos descontados a documentos descontados. ¿Sí? Pero también en ambos casos, como el banco nos lo va a cobrar a nosotros, vamos a tener que usar una registración contable que por un lado nos refleje la salida del dinero. O sea que en ambos sistemas voy a tener que acreditar la cuenta banco, cuenta corriente. Y voy a tener que debitar una cuenta que ya no es documentos a cobrar. ¿Y por qué no es documentos a cobrar? Porque ya el documento era a cobrar, pero ahora es una deuda que tiene alguien para con nosotros. Entonces, vamos a utilizar otra cuenta diferencial que nosotros vamos a llamar deudores por documentos vencidos. Lo importante en este tema es, primeramente, registrar los documentos por el valor del mismo, no modificarlo, ni sumarle ni restarle valores. Y por otro lado, también devengar desde el momento que los presentamos para descontar y hasta el momento que va a vencer ese documento. ¿Sí? Y después ver si el deudor principal paga el documento y si no, tener que pagarlo con nuestros activos. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias.